Vamos a leer el versículo 97. Hoy iniciamos tema. El tema es viviendo la palabra de Dios. Viviendo la palabra de Dios. Vamos a iniciar el versículo 97. Comenzamos el 26 de abril del 2011 a estudiar este salmo. Todos los martes, casi. Y hoy vamos a iniciar el versículo 97 al 104. Ponga la atención porque a veces solo nos vamos un culto solo con la introducción del tema. Es viviendo la palabra de Dios. Dice así el Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación, más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Padre bueno y amado, te damos gracias por permitirnos escudriñar tu palabra. Señor, es una bendición aprender de ella. Sé propicio por medio de tu palabra a nuestras vidas. Señor, si es necesario que tú remuevas cimientos, hazlo, por favor. En el nombre de Jesús oramos para que tú seas propicio con tu pueblo y nuestros familiares que están fuera del país. Y también oramos por aquellos que están con nosotros siempre oyendo tu palabra. Los bendecimos desde este lugar y que tu palabra pueda ser propicia para ellos. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos. Viviendo la palabra de Dios. Qué importante. Hemos llegado a un punto muy, no quiero repetir la palabra, muy importante, muy vital. Hemos llegado a un punto muy vital. La vida del creyente, no juzgo la salvación, sino la vida del creyente en sí depende 100% de la palabra de Dios. Podríamos variar que es la entrega, pero no puede haber una entrega si no hay un conocimiento de la palabra de Dios. Qué importante el tema, viviendo la palabra de Dios. Muchos podemos conocer la palabra, pero no vivirla. Muchos podemos oír la palabra, pero no vivirla. Y esto es lo que hace una gran diferencia en la vida de cada creyente. Porque podemos pertenecer al mismo ministerio y ser totalmente diferentes. Entre nosotros podemos haber sabios, pero también habemos necios. Y así podría yo poner una infinidad de ejemplos que hay en medio de nosotros. Así como podría también decir que muchos de nosotros somos trigo, pero también muchos de nosotros somos cizaña. También es una verdad. Entonces, depende todo, la vida del creyente, de la palabra de Dios. Esa vida abundante depende de la palabra de Dios. Usted puede ver que hay creyentes, hemos estudiado, por ejemplo, hay creyentes
y hay discípulos. Pero aparte de discípulos, se cree, se considera que el apóstol, esto es el enviado, el enviado es un apóstol, es un enviado. Okay. Entonces, no hablo del apóstol ministerial en cuanto a los ministerios, no, hablo del enviado de Dios, es un apóstol. Entonces, usted nota que debe de haber una diferencia en el enviado con el discípulo, y que hay una diferencia del discípulo con el creyente. El creyente ha nacido de nuevo, pero es posible que no sepa nada. Entonces, el discípulo es alguien que ha nacido de nuevo, porque no puede haber discípulo sin un nuevo nacimiento, no puede haber discípulo sin antes ser creyente. Entonces está el discípulo, que es el aprendiz, que es el que está adquiriendo el conocimiento de la palabra. Ahora note esto, muy importante, y no es tan fácil así como se ve. Entonces, ¿quién es un apóstol? ¿Quién es un enviado? Exactamente como cuando nosotros encontramos la palabra ángel, en el griego ángelos, o ángelos, es mensajero. Hay una diferencia entre un mensajero y un enviado. Posiblemente los dos tengan la misma capacidad en todos los sentidos de lo que es un apóstol. Esto es un enviado. Entonces yo pienso, creo y considero que el enviado es aquel que vive la palabra de Dios. Entonces el asunto se pone difícil. No es solamente de asignar y decir, se puede humanamente. El hombre puede decir, yo soy nacido de nuevo, pero no da frutos. Y el Señor dice que por sus frutos. Entonces, alguien que dice que ha nacido de nuevo y no da manifestación de un cambio, difícilmente realmente haya nacido. Y aunque él diga que ha nacido, es posible que no haya nacido. Entonces, no solamente decir, yo soy nacido de nuevo, o yo soy cristiano, o soy un discípulo, no basta con decirlo. Entonces, pienso de que es muy importante que nosotros podamos entender esta porción que el rey David está dando. Es un hombre que ha pasado por un proceso tremendo. Entonces, espero que haya quedado algo claro en cuanto a qué es un enviado. Un enviado es aquel que vive la palabra de Dios. No vamos a esperar una perfección en cuanto a la vivencia, pero aquel que es enviado es aquel que vive la palabra, aquel que cree a lo que es enviado, es aquel que sabe. Un ejemplo muy sencillo, en los tiempos de escasez, Elías tenía el conocimiento de la palabra y había dado la palabra. Y era un hombre que había experimentado el poder de poder cerrar los cielos para que no lloviera conforme a su oración. Y no era una oración de capricho ni de voluntad de él, sino que era un enviado de parte de Dios a ese juicio. Entonces, viene Dios y lo saca de en medio del pueblo, lo saca de la ciudad, lo envía al arroyo de Querit. En el arroyo de Querit él puede vivir la palabra de Dios de que hay agua para él habiendo escasez en toda la tierra. Pudo vivir la palabra de Dios al orar y que se cerraran los cielos, y se cerraron los cielos. Él pudo vivir la palabra de Dios. Él pudo vivir esta experiencia maravillosa de las promesas de Dios, y él, al igual que David, podía decir, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Es alguien que ha vivido la palabra, no alguien que la conoce, alguien que ha vivido la palabra de Dios. Entonces, cuando Elías es llevado al arroyo de Querit,
no solamente es sostenido por un arroyo cuando no hay agua en toda la tierra, sino que también él puede vivir esta verdad de ver que los cuervos le llevan alimento. Entonces, muchas veces nosotros nos resistimos a tener una vida de la palabra de Dios, una vivencia, o sea, vivir la palabra de Dios. Porque para poder vivir la palabra de Dios, primero tenemos que conocerla. Significa que necesitamos, ¿cómo le podría decir? Necesitamos el logos, después viene el rema, y en ese rema es que nosotros podemos vivir la palabra de Dios. Pero antes de ese logos también hay un nuevo nacimiento. Entonces siempre vamos a encontrar que hay 3 niveles mínimos. Siempre vamos a encontrar que hay 3 niveles. Entonces Elías pudo vivir eso que él ya sabía, que él ya conocía. Él dio el mensaje de Dios y él sabía que en ese mensaje, en ese juicio, él no iba a salir afectado en cuanto a que él iba a perecer por escasez. Dios lo iba a preservar y así fue. Lo hizo de una forma natural. En el arroyo, con los cuervos, lo hizo de una manera natural y a la vez sobrenatural en la multiplicación, pero fue una forma natural. Ahí estaba la harina y estaba el aceite. Y ese se multiplicó, eso ya era sobrenatural, pero con algo natural. ¿Comprende? Pero no había experimentado lo sobrenatural. Entonces, en una cueva, debajo de un tamarisco, debajo de un enebro, debajo de una cueva, dentro de una cueva, él es despertado y sustentado de una manera sobrenatural. Podemos decir entonces que Elías fue un hombre que pudo vivir la palabra de Dios. David fue un hombre que pudo vivir la palabra de Dios. Significa entonces también de que Pablo fue un hombre que vivió la palabra de Dios. Pedro también vivió la palabra de Dios. Yo le quiero preguntar, ¿usted ha vivido la palabra de Dios? Si no la ha vivido, le falta algo maravilloso en su vida. Pero usted no puede vivir la palabra de Dios si no la conoce. Usted no puede vivir la palabra de Dios si no la pone por obra. Usted no puede vivir la palabra de Dios. Usted no va a poder entrar a esa maravillosa dimensión si usted no se dispone. Hay que disponer nuestro corazón para poder recibir de parte de Dios. Dios no va a obligar a ninguno a hacer algo que no quiera. Su voluntad la respeta. Con ciertas excepciones que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Porque si Dios lo predestinó a usted para un oficio, tenga la seguridad que ese oficio usted lo va a ejercer. No se va a escapar. Es como que usted sea creyente en la actualidad y que a usted le importa poco ser reino o ser iglesia, pero si usted es iglesia, usted es y será iglesia. O sea, significa que lo van a hacer que usted dé la estatura del peso y del ancho. O sea, eso no se pone en duda. La palabra de Dios es muy clara. Pero en su normalidad, el Señor respeta. Ahora, aquellos que somos iglesia, no me estoy contradiciendo, solo compréndame, no nos escapamos de esto, de que el propósito de Dios en nosotros se va a cumplir. Lo único que nosotros hacemos es diferir. Pero no vamos a echar a perder el plan de Dios para nuestra vida. Eso no lo vamos a echar a perder. ¿Por qué? Porque podríamos ver la misma vida de David, que en determinados momentos él pudo haber echado a perder el propósito de Dios en su vida, el plan de Dios en su vida. Y no pudo. En David se cumplió lo que Dios había establecido.
Y eso a mí me trae alegría. De que Dios va a hacer que se cumpla en mí el propósito por el cual yo estoy en esta tierra. Entonces sé que no escapo de esta verdad, viviendo la palabra de Dios. Voy a vivirla. Ahora, quiero decirle algo. ¿Qué va a hacer usted con toda esa palabra que usted recibe? Yo no sé si usted está consciente de que aprende. Y quiero decirle algo, que a veces en los momentos de menos euforia de la predicación o de la enseñanza, o en los momentos que usted considere muy tedioso, en esos momentos usted puede recibir unas verdades increíbles. Porque Dios no se basa en las emociones. El hecho que yo no venga alegre y con gran fuerza hoy, no significa que Dios no va a ocupar al mismo burro para hablarle, que le he hablado en otras ocasiones. Entonces, entendamos que Dios se perfecciona en cumplir su propósito para que nosotros lo entendamos en el silbo apacible. No en lo que devora y destruye. Porque normalmente, cuando nosotros perdemos la cabeza, queremos obligar a las personas a que hagan lo que nosotros queremos. Y muchas veces las personas saben que cuando estamos molestos de esa manera, no procede lo que estamos haciendo y diciendo. El escándalo es irrelevante. Pero también esas mismas personas saben que solamente cuando les decimos, por favor vas a hacer esto, esto y esto, hay que hacerlo porque hay de mí si no lo hago. ¿Comprende eso? Entonces cuando usted en la quietud dice, me vas a hacer esto y esto, o sea, el receptor sabe que usted está en sus 5 sentidos. De que usted está consciente, no está arrebatado, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero decirle algo, tenemos un Dios que no es nervioso ni pierde sus emociones. Amén. Ahora, viviendo la palabra de Dios. Aquí vamos a hablar algo sobre el ministro y vamos a hablar algo sobre el ministerio, que es muy importante, no lo podemos dejar fuera. Pero fíjese que nosotros realmente venimos siempre con, no digo siempre, la mayoría de las veces el verdadero creyente viene con el deseo de recibir, de aprender, etcétera. Es necesaria la palabra de Dios. Entonces, cuando oímos o recibimos enseñanzas humanas, de cómo ser líder, de cómo crecer ministerialmente, de cómo formar un ministerio, de cómo tratar con los jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, usted como un alma receptora está consciente de que está oyendo cosas sin ningún valor. Cosas triviales, cosas sin ninguna importancia, palabrerío. Una cosa, el palabrerío, cuando usted no es convertido, esto es lo que le pasó a Pablo allá en Atenas, que le dijeron, ¿qué palabrero es este? Y la palabra que ocuparon ahí los atenienses fue de la palabra que se ocupa para los desperdicios que hay en la basura que vienen de un mercado. De eso le digo, pero eran inconversos. Pero en el caso del creyente, él sabe, el que ha nacido de nuevo sabe que lo que está oyendo es verdad. ¿Por qué es verdad? Sencillamente porque eso que está oyendo impacta. Afecta el alma. Esa es la diferencia. Por eso es muy importante que los que le servimos al Señor vivamos su palabra
Y repito, no es una perfección de vivirla, porque no podemos vivir una vida perfecta, pero hay muchas cosas de la palabra que nosotros tenemos que vivirlas. Por ejemplo, si tenemos un llamamiento, seamos honestos en el llamamiento, en predicar la verdad, en predicar la voluntad de Dios, el propósito de Dios, no lo que a mí me beneficia o me interesa, peor lo que el pueblo quiera. Porque yo le pregunto, ¿qué beneficios adquiría Elías por haber dicho lo que dijo o por haber hecho lo que hizo? ¿Qué beneficio de parte del rey? ¿Qué beneficio de parte del pueblo? Tanto así que para ser alimentado, veámoslo en el plano humano, tuvo que ser llevado allá a Sidón. Tuvo que ser llevado a ser alimentado de allá de donde era Jezabel, y no de su propio pueblo, que era su propio pueblo el que lo tuvo que haber preservado, le debió haber alimentado, lo debió haber apreciado, y no fue así. ¿Pero por qué? Porque cumplió su ministerio. Entonces, cuando uno cumple el ministerio, no es el del agrado de la gente. Cuando nosotros oímos este tipo de enseñanza, que no es palabra de Dios, no cumple el propósito de Dios, esto nos lleva a aquellos que queremos aprender, aquellos que queremos ser ministrados, enseñados y también llegar a tener un ministerio. Es peligroso porque podemos llegar a la conclusión de que si esto era todo lo que abarcaba el ministerio, su formación, etcétera, entonces corremos el peligro de tomar otro rumbo. ¿Por qué? Porque los que saben o los que son nuestros enseñadores o nuestros maestros nos están dando paja de alimento. Y nosotros estamos conscientes, ¿sabe qué es la paja, verdad? Sí. El envoltorio de la semilla. O sea, nada alimento, nada nutritivo. Entonces, cuando nosotros recibimos eso y empezamos a ver, sentimos, tenemos un llamamiento, queremos nosotros vivir la palabra, pero lo que estamos oyendo nos puede conducir a que nosotros tomemos otro rumbo. Porque si esto es el ministerio, cuando yo no sé y tengo que ser enseñado, pero mi alma, mi ser, que ha tenido un nuevo nacimiento, sabe, es como el niño que sabe que por naturaleza que es leche, y si le dan agua, si le dan agua azucarada, la escupe. Él no sabe que es leche, pero sabe lo que es su ser, que es lo que tiene que alimentarse. Quiere leche, quiere chiche, por ejemplo, o pecho. No quiere agua, no quiere atol. Entonces, por naturaleza, usted cuando tiene un nuevo nacimiento, su alma comienza a tener hambre y lo que necesita es palabra, no paja. La palabra nutre, la paja no. La palabra es el trigo. Entonces, me están dando lo que envuelve ese nutriente. Entonces, eso es peligroso porque nos puede llevar a que nosotros cambiemos de rumbo. Por eso, óigame, por eso es muy importante que nosotros estemos conscientes de que en el lugar en que estamos creciendo espiritualmente, estamos siendo restaurados espiritualmente y no nos importa la situación financiera. Porque eso viene por añadiduras nomás, pero no es una prioridad. Entonces, si a nosotros nos hablan de algo que no es lo que nosotros necesitamos para crecer y ser restaurados y llegarnos a ser formados, para que un día podamos ser enviados, si no vivimos la palabra, nunca vamos a ser enviados. Porque seremos como címbalo que retiñe. Un ruido defectuoso, un ruido que no es agradable a nuestro oído.
Por eso cuando estamos conscientes que estamos predicando verdades y la gente se duerme, sabemos que no es problema nuestro, es problema de la gente, es problema del pueblo. O sea, hay aves que lo duermen. O sea, hay demonios que lo duermen. Para que nunca aprenda, para que nunca crezca, para que nunca madure y para que nunca sea enviado. Eso no lo piensa el receptor que está envuelto en esa atmósfera. ¿Por qué? Porque como no tiene ese conocimiento. Entonces, si no tiene el conocimiento, no puede haber rema. Y si no hay rema, no puede ser enviado. Por eso, cuando alguien es enviado con logos, no quiero decir qué pasa. Eso dígalo usted, piénselo usted. Cuando se envía a alguien con logos, ¿qué dijo Pablo? La letra hace destrozos. Es que la letra a primera instancia es agradable, porque eso es lo que nuestro ser caído quiere oír. Porque eso nos es agradable porque no nos vuelve libres. Sí, usted vea esto. Del mundo, ¿verdad? Concierto, hablo del mundo, un concierto de música. Y aquí un predicador. Aquí pueden llegar 100,000 personas. Y allá pueden llegar 300 personas si tiene suerte el predicador. ¿Por qué? Porque los que están aquí no van a oír la verdad. ¿Y qué dice el Señor de la verdad? Que hace libres. Ellos no quieren ser libres. Mi ser caído no necesita libertad, porque vive en libertinaje. O sea, pongámoslo entre comillas, vive en libertad. Y no es libertad, es cautividad. Pero para que lo entienda, para que lo comprenda, tiene que nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, se va a convertir en un discípulo. Y después de ser un discípulo, él va a ser un enviado. Es alguien que vive la palabra de Dios. Por eso, si alguien no vive la palabra de Dios, no debe de ser enviado. Una cosa es enviar bajo cobertura. Cuando digo enviar bajo cobertura, ¿a qué me refiero? Enviar bajo supervisión. Enviar bajo control. Enviar e investigar. Enviar y sondear. No es lo mismo cuando yo envío a alguien que solo tiene un conocimiento de la letra y dejarlo, va a fracasar. Ahora, pero ¿cuál fracaso el que estoy hablando? Porque muchos humanamente no han fracasado, pero el propósito de Dios no se cumple en ellos, ni en la gente que los oye. Entonces, ¿qué es fracaso para el que está en la letra y qué es fracaso para el que está en la vivencia? Yo espero que me dé a entender. Yo estoy hablando de unas situaciones bien difíciles de decirlas. Porque una de las cosas que me da a mí temor es sentir que como que soy un juez. Yo no soy juez, para eso no me han puesto a mí. A mí se me han puesto para enseñar. Y el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Y el que tenga el entendimiento, que lo reciba.
Entonces es peligroso porque podemos tomar otro rumbo. Cuando nosotros no somos enseñados, cuando nosotros no tenemos rema, qué triste es cuando nos buscan y no tenemos que aconsejar. Usted por casualidad haya estado en un puesto donde le piden consejo y usted no sabe qué responder. Es triste cuando sentimos un llamado, cuando consideramos que estamos aprendiendo para poder ser enviados, y qué triste es desear ministrar a otros, ayudar a otros, pero nosotros mismos tenemos un vacío en nuestro interior. Porque usted como creyente y como discípulo, usted puede ver la necesidad de las personas. Por eso es que le decimos a la gente, mire, yo le puedo conseguir una cita con el pastor. Yo voy a hablar con el hermano líder. Usted debería de hablar con un pastor. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros vemos la necesidad del prójimo, pero estamos conscientes que nosotros no tenemos que darle. Estamos conscientes de la necesidad, pero nosotros mismos estamos vacíos. Y mire el sentir cuando estamos en ese nivel, en esa situación, que nosotros nos sentimos, nos sentimos con el tanque medio vacío, ni siquiera medio lleno. Que no es lo mismo en la fe. Nos sentimos con el tanque medio vacío, o sea, faltos. Estamos en una situación difícil. Porque qué tremendo es tener a 3 personas que se creen sabias, que se creen conocedoras. Y uno de las cosas que no pude tocar en la enseñanza que terminamos el martes pasado es de que perdone, yo en esto no me voy a tomar, no me incluyo, pero hay personas conocedores de la Biblia o teólogos que ellos creen que le pueden decir a Dios lo que es la palabra y lo que no es la palabra. Hasta eso se llega, hasta esa soberbia. Pero qué tremendo es ver a 3 hombres, y esto es el libro de Job. 3 hombres que se consideraron sabios, etcétera, 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 etcétera. Le hicieron ver a Job, lo quisieron corregir, lo señalaron, lo acusaron, hicieron pedazos al pobre Job. Y qué tremendo es llegar a esta conclusión, que al final Dios le dice al que está acabado, ora por ellos. Y a ellos, hasta que Job ore por ustedes. ¿Y qué hubiera pasado si Job no ora por ellos? ¿Y qué hubiera pasado si ellos no permiten que Job ore por ellos? Que es un común denominador cuando andamos mal. No permitimos que nadie nos ayude, ni que a alguien se le ocurra decirnos que estamos mal o que estamos equivocados. No aceptamos. Esa es una evidencia, pero como perdemos toda sensatez, esa es una evidencia que no nos percatamos de que decimos, no, yo estoy bien, igual que el alcohólico. Usted le pregunta al alcohólico, mira, tú eres alcohólico, yo no soy alcohólico, yo puedo dominarlo, yo tomo cuanto yo quiero. Y nosotros como creyentes, cuando hemos perdido el nivel, cuando hemos perdido la relación, cuando hemos perdido eso que nos sostiene, nosotros no aceptamos. Y cuando el mensaje o la enseñanza es para nosotros, decimos, lástima que no vino el hermano Alfredo. Desde ahí estamos mal. Qué lástima que no vino. Usted, mujer, no vino mi hermana. Es que para ella era cabalito. Si yo le hubiera puesto una chonga a ese mensaje para ella. Qué tremendo. Eso significa, hermana, que usted está muy mal.
y que el mensaje era para usted. Amén. Pero siempre cuando usted tiene esa necesidad, cuando usted tiene ese nuevo nacimiento, Dios permitirá o nos llevará a alguien que Él va a usar para que nos diga qué es lo que nosotros debemos de cambiar en nuestra vida de una manera radical. Y nos llevará a que nosotros, si estamos equivocados, cambiemos de rumbo o que sigamos en ese rumbo que nosotros sentimos en nuestro corazón. Mire el auxilio de Dios, porque usted, hermano, usted no puede decidir por usted. Usted recién convertido o nuevo en la fe o verdaderamente no está convertido, pero busca al Señor, Dios se va a encargar de que usted encuentre la luz. Si no, preguntémosle al eunuco que venía de la reina de Candace. ¿Quién fue quien llevó a Felipe hasta el camino donde iba a pasar el eunuco? El Espíritu. Entonces Dios se va a encargar de que usted, si ha tenido un nuevo nacimiento y si usted tiene una vocación o un llamado, Dios se va a encargar de que usted reciba una palabra que le haga tomar el rumbo correcto. Por eso es muy importante que entendamos, todo es en relación viviendo la palabra de Dios. No es lo mismo ser creyente que ser discípulo, hermano. No es lo mismo. Y no es lo mismo ser discípulo que ser enviado. Porque ninguno de ellos fueron enviados, sino hasta los 3 años y medio. Hasta que ellos habían convivido con la palabra. ¿Y quién es la palabra? Él. Él era el pan, yo soy el pan de vida, dijo. Por eso quiero decirle algo, hermano. No se vaya a atrever a aventarse solo. Los que sentimos un llamado o sentimos una vocación, si lo estamos haciendo es porque hay alguien que nos está dirigiendo. Y óigame, hermano, recibamos toda corrección que nos haga aquel que nos está enviando o nos está preparando. Normalmente no se hace. ¿Sabe por qué no se hace? Porque no soportamos que nos digan que estamos haciendo mal las cosas. Pero cuando usted está consciente de esa verdad, usted espera de que el que lo dirige o su maestro lo corrija. Y son muy pocos los que se acercan para que se les corrija la plana. Porque todo el mundo cree que tiene los remas. Y yo espero que ¿cómo le podría decir? Yo espero que nosotros como ministerio no tengamos ese gen de estos ministros orgullosos y soberbios que se consideraron dotados y que en un tiempo pasado fueron nuestros maestros. Que hoy ya casi se les besa el anillo. Ojalá que el Señor nos ministre eso. Y espero que si usted ve en mí eso, pídele al Señor que tenga misericordia de mí. Se lo voy a agradecer con todo mi amor y con todo mi corazón. Es bien fácil perderse. ¿Oyó? Nada bueno eso. Nos pierde. Debemos de sentirnos cautivados por la fuerza, realidad y contenido de la predicación o de la enseñanza. Estoy todavía en la introducción, porque de aquí vamos a ver, después de la introducción vamos a ver 5 cosas que son muy importantes. Pero estoy todavía en la introducción del tema viviendo la palabra de Dios. Amén. Entonces debemos de sentirnos cautivados. Mire, hermano, qué importante. Óigame,
Hermano, cuando usted es enseñado en la palabra de Dios, no es lo que lo mantiene a usted atento, no es la euforia del maestro o del predicador. No es el grito, no es el aquello, la metralleta de cosas y esto y lo otro y que usted esté atento. No, usted tiene que entender que usted es un discípulo y usted tiene que estar tranquilo recibiendo la enseñanza, tiene que ser cautivado, tiene que ser impactado por esa palabra. Porque mire, aún en las cosas seculares, usted analice, asista a un seminario, a un congreso, a cualquier cosa de esas, usted va a ver que ahí sube el que va a dar la disertación y todo el mundo se duerme. Pero ¿quiénes son los que se duermen? ¿Los que ya lo saben todo? ¿O los que no saben nada? Pero aquellos que están conscientes de que quieren aprender, esos no se duermen. Esos no están esperando que haya cachiporristas y todos para mantenerse despiertos. Al contrario, están esperando que se termine ese montón de tonteras para que empiecen a dar lo que queremos aprender o recibir. Y qué triste es, hermano, de que nosotros tengamos un pueblo que hay que mantenerlo con una actividad desde el púlpito para que reciba. Tiene que aprender que en el silbo apacible usted puede ser ministrado. Cuando uno se siente cautivado por ese mensaje o por esa enseñanza, es evidente que el que está predicando ese mensaje, para él es el mensaje o la enseñanza más importante en su vida en ese momento. Mire, hoy me tocaba a mí seguir con esta secuencia de los versículos. Y quiero decirle algo, hermano, yo estaba tan concentrado en la enseñanza que corresponde para ahora. No estoy pensando en qué voy a predicar el jueves, ni estoy pensando peor qué es lo que voy a compartir el domingo. Para mí, esta tarde o esta mañana o este día era lo más importante, la enseñanza del versículo 97 como una introducción. Para mí es lo más importante. Me preparo de tal manera para que también usted se dé cuenta y pueda recibir y sea impactado por esa enseñanza. Quiero decirle algo. En mi preparación no estoy pensando en usted, estoy pensando en mí, en dar lo que Dios quiere dar. Que usted lo reciba o no lo reciba, ese ya es su problema. Como el hecho de que, yo estoy preparando el mensaje, hermano, y que ya me imagino, ni he terminado de preparar el mensaje cuando estoy viendo el altar lleno. A mí qué me importa que esté vacío o lleno. El crecimiento lo da Dios. No lo doy yo. Y quiero decirle algo, hermano. Jamás voy a hablarle estupideces para que usted pase al altar ofreciéndole cosas que Dios no me ha dicho que le diga. ¿Y cuántos de nosotros estamos esperando cosas que Dios nunca nos ha ofrecido? Pero el hombre nos ha dicho. Señor, yo ese precio no lo quiero pagar. Ese pecado no lo quiero llevar. Yo estoy preparando y estoy consciente que es lo que Dios quiere que comparte. Y normalmente lo que me toca compartir no es agradable, hermano. ¿O le agrada el tema mudo y sumiso? ¿Verdad que no es agradable? ¿O es agradable? Detecte su ídolo y destrúyalo. ¿Es agradable? No. Porque usted dice, ¿cómo voy a hacer 100 pedazos la televisión? ¿Quién? ¿Cómo voy a dejar de beber? Yo no puedo dejar de fumar. ¿Y qué quiere que haga? Pues sí, parece gallo. ¿Qué quiere que haga? ¿Comprende? El enviado no está pensando en cuánta gente se va a convertir o no se va a convertir.
El enviado no está pensando en cuántos van a pasar al altar o no van a pasar. Ese no es trabajo del predicador ni del enviado. Ese es trabajo de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra. Por eso oramos, Señor, que tu palabra encuentre cabida. Hermano, mira qué maravilloso es entender eso, uno descansa, porque quiero decirle que cuando uno comienza en el ministerio, ay hermano, uno quiere prepararse para ver el altar lleno, se prepara para que la gente se convierta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no eres enviado, entonces eres discípulo y estás matando a la gente. Qué difícil decir verdades, porque algunas las hemos vivido. Miro atrás y digo, Señor, qué misericordia tuviste de mí. O dígame una verdad, o dígame si no es cierto esto. No levante la mano. ¿Cuántos de ustedes han predicado alguna vez? Ya levantaron la mano simbólicamente, en el pensamiento, perdón. ¿No es cierto que predicamos del Génesis al Apocalipsis? ¿No es cierto que si no predicamos del Génesis hasta el Apocalipsis leímos como 30 citas bíblicas? ¿No es cierto que en las primeras prédicas hablamos hasta del chucho? Y si algunos logramos salir de ahí, porque abundó la gracia. Abundó la gracia. El Señor sabe que nos aventaron. Por eso nunca he tenido el valor de aventar a nadie. Eso significa, como ponen en las carreteras que están en construcción, usted viaja por su propia cuenta y riesgo. Si le pasa algo, nosotros no respondemos. ¿Oyó, hermano? Usted va corriendo por su propia cuenta y por su propio riesgo. Si esto es así, nosotros debemos de saber, debemos de conocer la razón. Si la palabra que nosotros recibimos nos impacta, si la palabra que nosotros oímos nos abre el entendimiento, si la palabra que nosotros oímos impacta todo nuestro ser y penetra lo más profundo y nos sentimos que hemos sido desnudados cuando es necesario que seamos desnudados, o que nos ha abierto el camino y nos está dirigiendo, entonces nosotros debemos de personalmente investigar la razón del por qué esa palabra impacta mi vida. Es que ya dejamos de ser creyentes, es que nos hemos vuelto discípulos. Y al llegar a nuestra casa, somos igual que los de Berea. La razón por qué es tan impactante, o por qué ese mensaje o esa enseñanza es tan diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a lo que normalmente oigo. Porque usted, no sé si usted se puede dar cuenta, no sé si usted puede detectar, no todo es así, pero usted puede detectar cuando las predicaciones, las enseñanzas, es pura paja. Usted dice palabrerío. Insisto, hablo de la paja del envoltorio, por favor. Yo aquí en nuestro país esa palabra es tan mal usada, pero no me estoy refiriendo a eso. Pero mire qué triste es oír y decir, nada dicen, nada enseñan, no hay algo que... Y hay otras palabras, hermanos, de esos hombres tremendos que increíblemente en 2 minutos de estar oyendo lo que están predicando, no están hablando de ellos, no están hablando de su vida, no están hablando de su familia, están hablando de la palabra, y en 2 minutos uno está quebrantado.
es necesario que nosotros investiguemos por qué esa palabra nos desnuda, porque esa palabra nos impacta, porque esa palabra cambia nuestra mentalidad, porque esa palabra cambia nuestro corazón. Repito, es discípulo el que piensa así. El que impacta con su mensaje o con su enseñanza no se preocupa por eventos, no se preocupa por cómo hacer crecer el grupo de jóvenes. Si los grupos de jóvenes no crecen por razones bien establecidas, una, porque no es club social; dos, porque sus padres son aguados, son irresponsables en cuanto a esa área. No andamos viendo, andamos queriendo, este tipo de enviado no anda buscando traer al mundo a la iglesia, no anda buscando un entretenimiento que le agrade al joven. Al joven no le agrada más que el mundo, por naturaleza. No es que el joven sea malo, no, su naturaleza sí es. Por lo tanto, necesita que el tutor sea responsable. Y quiero decirle algo: aquellos jóvenes que valoraron sus reuniones de jóvenes porque venían con un corazón dispuesto para aprender como joven, veamos sus vidas, veamos sus decisiones. Y le estoy hablando de tiempo atrás. Venían no a buscar novia, no a buscar novio, no tener ninguna relación, no de pretexto para estar fuera de su casa. Veamos sus vidas. ¿Qué les impactó? Lamentablemente muchos nos volvemos profesionales del púlpito. ¿Por qué? Sencillamente no vivimos la palabra de Dios. Es nuestro interés. Somos los artistas. Somos los que queremos oír los aplausos de lo que hablamos y lo que decimos. No somos adoradores, nunca estamos postrados. Entramos por una puerta para no saludar a nadie y salimos por la otra. No oramos, no meditamos, no reflexionamos. Y qué tremendo, porque ¿qué fue lo que dijo este hombre? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y usted notó todos los beneficios que sigue David diciendo. ¿Quién no tiene enemigos? ¿Y sabe cuál es su primer enemigo? Usted. ¿Y qué enemigo el que tenemos? Y mire todos los beneficios. Y estamos tan cegados o estamos tan sordos que no podemos ver los beneficios, que es el deleitarse, el amar la ley, o sea, la palabra. ¿Qué es lo que necesita la humanidad? Es saber o conocer la verdad. Porque ella es la única que puede al hombre volverlo o hacerlo libre. No hay otra forma de que el hombre pueda ser libre. No lo hay, no lo existe. Y el Señor fue tan claro en decirlo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El hombre no puede ser libre por otra forma.
Y quiero decirle de cuántas cosas nosotros hasta este día somos cautivos. ¿Sabe por qué somos cautivos? Porque no hemos querido conocer esta palabra. Y si la conocemos, no hemos permitido que haga mella en nosotros. Sabemos el mandamiento, no lo cumplimos. Un ejemplo, ¿cuántos tienen 5 años y nunca han diezmado? 1 año y nunca han diezmado. ¿Ve? Le pongo un ejemplo. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque es un ejemplo material. Es un ejemplo material. Ahora, entonces veamos, si este es un ejemplo, veamos las otras áreas por las cuales nosotros no hemos podido cambiar. Porque no estamos dispuestos a ceder o a pagar el precio. Y una de las cosas lindas que yo veo en el camino del Señor, que yo puedo ser cristiano sin diezmar. Dígame si no es lindo eso, porque imagínese si fuera requisito, que fuera un requisito así, estricto, radical. No fuéramos cristianos entonces, porque nadie que viene a Cristo diezma, nadie. Pues el diezmo es el ejemplo material para aquellas áreas que nosotros desde un principio no estamos dispuestos a cederlas, ni a entregarlas. ¿Por qué? Porque somos creyentes. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos volvernos discípulos. Y mientras no pasemos por el discipulado, nunca jamás vamos a poder ser enviados. Vamos a poder ser enviados por los hombres, pero no por Dios. Yo no sé por qué ya tengo 2 años quizás de querer compartir sobre el apostolado y no lo he podido compartir. 2 años tengo de querer compartir eso. No sé si el hermano Mauricio se recuerda cuando una vez le dije que quería compartir sobre el apostolado. Y no sé por qué. Quizás no lo vamos a poder digerir. Que Dios nos guarde de ser profesionales del púlpito. ¿Por qué? Primeramente porque necesitamos una palabra. La palabra es la verdad. ¿Y cómo necesitamos esta palabra? Que sea como un cepillo del alambre inoxidable, que despegue la costra de nuestra alma. Y si somos ministros, si somos discípulos, si somos servidores, que arranque ese profesionalismo ministerial, o sea, que entendamos por medio de la palabra que el ministerio no es una empresa de la cual nosotros nos beneficiamos y es nuestro medio de vida, ni es para que nosotros como familia seamos lo más importante en la iglesia. ¡Ay, es el pastor! ¡Ay, la esposa del pastor! Ya casi le quieren hacer reverencia. ¡Ay, es el hijo del pastor! ¡Uy, es la hija del pastor! No somos para eso. Hemos sido llamados para amarrarnos una toalla y lavarle los pies a los santos. Y los que no tenemos conciencia de esto, no somos ministros. Y la familia que se considera importante no ha entendido que no es familia sacerdotal. Porque yo soy el primero en tener que decirle a mi hijo, eso no es así, no puedes hacer eso. A mí me ha tocado decirle a mi hijo, hijo, no puedes tratar a un hermano así, hijo, no puedes hacer esto con el grupo, no puedes hacer esto en el púlpito. Se lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sido aquí profesionales, no es una empresa esto, no es un beneficio para nosotros. Si Dios nos bendice, es otra cosa. Eso es una añadidura. Y de eso usted ni yo nos podemos oponer. Porque hay una ley que por no ser discípulos no la sabemos.
todas estas bendiciones los seguirán. No podemos ser ministros como esos creyentes que andan buscando señales. El discípulo y más el enviado sabe que las señales lo siguen. Yo no voy a andar buscando señales para que la gente caiga y para que la gente dé y para que la gente haga y para que la gente se someta y para que esto crezca. No, eso me tiene que seguir a mí. Por eso, tremendo lo que dice Hebreos, capítulo número 4, versículo número 12, si no me equivoco. 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo no tengo que andar haciendo absolutamente nada para que se vuelva viva y sea eficaz. Yo no tengo que venir y ponerle colores a esto y humo y cosas para que esto impacte. No. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Si la palabra de Dios no nos cambia, no nos cambia nada. Ninguna falsa promesa, ninguna falsa esperanza nos va a preservar. Por eso es tremendo cuando dice el escritor a los hebreos, porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios divide mi alma de mi espíritu. Nadie puede hacer eso. Nadie. Por eso, los que predicamos la palabra, confiemos en ella y en el que nos llamó. Padre, gracias te damos en esta noche por tu misericordia. Lo que menos pedimos, Señor, es que podamos vivir tu palabra. Algunos por ignorancia, Señor. No lo pedimos porque no sabemos. Pero tú te encargarás de revelarnos lo importante que es vivir tu palabra. Señor, creo que como pueblo hemos entendido que no es una vivencia perfecta. Estaríamos engañando a tu pueblo y engañándonos a nosotros mismos si dijéramos eso, Señor. Pero vimos un ejemplo, Elías, un hombre que pudo vivir tu palabra. Y tu misma palabra revela algo de él. Un hombre sujeto a pasiones y debilidades, como cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. Pero vivió tu palabra, Señor, porque se sometió a ella, porque cumplió su ministerio como un enviado. No solamente tenía teoría en su corazón, tenía vivencias. Tú lo habías visitado, Señor. Y lo ministraste y te le revelaste en un silbo apacible. No en el poder del fuego, no en el poder del terremoto, no en el poder de aquello que hasta las peñas rajaba, sino que en el silbo apacible, en la quietud, en el reposo, hermano, en el reposo, la palabra que impacta, dividirá nuestra alma y nuestro espíritu y penetrará a las partes más íntimas de nuestro ser. Si esto es así, corra, indague, ¿qué es eso que puede cambiar mi vida?
Eso significa que usted será un futuro enviado, porque predicará una verdad sin forzarla, sin tener que engañar con alguna astucia al pueblo. Por eso, Elías, cuando le tocó su turno, la prueba era que descendiera fuego y que ese altar fuera consumido, o ese cordero, ese buey, o esa ofrenda fuera consumida. ¿Sabe qué hizo Elías? Pidió agua 3 veces. El agua sirve para apagar el fuego. Y él pidió 12 cántaros, 12 cubetas, lo que haya sido, de agua, para demostrarle al pueblo que no había engaño, porque el ministro sabe que no debe de engañar, que Dios es suficiente, que Dios es el que va a revelar, que Dios es el que va a cambiar, el que va a transformar, el que va a sanar, el que va a prosperar. Por eso Juan nos dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Porque si tu alma no prospera, la prosperidad cambiará el rumbo de tu vida y el propósito de Dios. Señor, ayúdanos a entender esta enseñanza. Por favor, ayúdanos a entenderla. Es más de lo que hemos leído y de lo que hemos oído esta noche. Y ten misericordia de nosotros, que queremos no engañar a tu pueblo, Señor. Gracias, Padre. No quites el denuedo en cada uno de tus siervos y siervas que predican tu palabra. Señor, presérvanos del beneficio material, por favor. Porque en esas necesidades que pasamos, oh Dios, podemos caer en una trampa del diablo. Especialmente, mi Dios, aquellos que podemos tener el don profético o de profecía, de los cuales muchos se lucran, de los cuales muchos engañan a tu pueblo y los mantienen con esperanzas falsas y con promesas que tú nunca has hablado. Por eso perecemos por falta de conocimiento, Señor. Gracias, gracias, Señor. En el nombre de Jesús.